4998, segunda temporada. El último mes con los Guardianes del Fuego. Un extraño silencio parecía haberse apoderado del monasterio. Los ancianos le hablaban aún menos que antes, y las palabras de los instructores se volvían más breves y cortantes. Le pusieron un cuadro de la reina en su habitación. Parecía vigilarla constantemente, como si sus ojos la siguieran, juzgándola mientras dormía. Lo primero y lo último que veía cada día era el rostro de la reina. Al principio, casi quiso quemarlo. Arrancarlo de la pared y arrojarlo a la pirra más cercana, pero esos sentimientos se desvanecieron. Una lenta adoración los reemplazó. Después de todo, la reina era perfecta. ¿Por qué quería Mohon profanar su imagen? Eso sería traición, y la traición se castigaba con la muerte, y Mohon no era traidora. Era leal. La reina la protegería y, a cambio, Mohon le serviría. Esa fue quizás la mayor lección que los Guardianes del Fuego le inculcaron. Las pruebas, tanto de combate como de meditación, continuaron durante todo el mes. Combates con reclutas de su misma edad. Pruebas de su capacidad para leer la mente y predecir el futuro. ¿Quién moriría? ¿Quién viviría? ¿Cómo se desarrollaría la próxima batalla? Sus huesos se sentían cada vez más pesados, día tras día, y sus alas se le caían mientras luchaba por mantenerse despierta después de tantas horas. Una parte de ella solo quería dormir, acurrucarse y dejar que Visión le enseñara. Quería saber más sobre su herencia. Sobre el cielo nocturno, las profecías y ese misterioso Animus que sería su aliado. Pero la reina era lo primero. Quizás podría usar sus enseñanzas para servir mejor a la reina. Tal vez a eso se refería Visión, que el dragón del que hablaba sería su amigo. Cualquier amigo de Mohon serviría a la legítima reina. A veces, al despertar, sentía las orejas frías, casi dolorosamente frías, pero pensaba que era por el cambio de estación. El aire circulaba libremente por el monasterio. Para eso servían, en parte, las hogueras. Para mantener a todos calientes. Su fuego interior ya había ardido con fuerza. Incluso podía encender su propia chimenea, aunque seguía prefiriendo que fuera Flint quien lo hiciera. Echaba de menos a Flint, a su escuadrón, a Estia y a Duskfinder. Habían pasado 3 meses. Se preguntó si siquiera la recordaban. Pero el lugar de Mohon, lo que ella llegaría a ser, no exigía semejantes conexiones sin sentido con gente como ellos. La reina era la única amiga que necesitaba. Se había añadido una nueva actividad a su rutina de entrenamientos y meditaciones. Una charla, una conferencia, en realidad, una vez a la semana, con uno de los Guardianes del Fuego más ancianos, varias décadas mayor que la reina. Ella no sabía sus nombres, solo los llamaba profesor cuando hablaban. El profesor era alto y fuerte a pesar de su edad. Arrugas y tatuajes surcaban su rostro y cuello. Tatuajes de fuego, de cadenas, de símbolos y de poder. Tatuajes de los que el maestro habló en profundidad, cada uno con su propio significado e importancia para la orden. La maestra dijo que tal vez algún día se haga tatuajes para representar su servicio a la reina. Tatuajes de fidelidad, sabiduría y visión, algunos incluso con la antigua escritura de los alas del cielo que solo las guardianas del fuego y la reina conocían de verdad. La maestra le enseñó algunas palabras, pero solo lo básico. El conocimiento del idioma era un secreto que guardaban como el más sagrado de los tesoros. Para ellos, los tatuajes y la escritura antigua eran sus propias formas de culto, de devoción. De todos sus instructores en el monasterio, el maestro era quizá el más paciente, hablando con voz pausada. Nunca alzaba la voz, nunca usaba los hilos trenzados que los instructores de combate empleaban para asegurarse de que la lección se aprendiera de verdad. Quizás tener algunos propios, algún día dentro de unos años, valdría la pena el dolor de la aguja. El taller de los fabricantes de máscaras desprendía un tenue olor a laca y ceniza. El aire era cálido, casi sofocante para quienes no estaban acostumbrados al calor de la forja. Trozos de pan de oro se aferraban al suelo, sin barrer, mientras resonaba el cincel y el martillo. Máscaras colgaban de todas las paredes, algunas grotescas, otras hermosas, todas esperando el rostro adecuado para adornarlas. El anciano guardián del fuego permanecía de pie en el umbral, su alta figura recortada contra la luz de la luna. Observaba, a través de sus ojos cubiertos por un paño, las llamas parpadeantes de las antorchas y las velas, y por supuesto, la propia forja. El fabricante de máscaras no levantó la vista de su banco de trabajo, donde el hierro negro forjado, aún humeante por el calor, reposaba mientras él lo tallaba. Sus manos se movían con una delicada precisión. Cada golpe del martillo era intencional, planeado, un conocimiento que solo él poseía. Eres un orgullo para tu oficio, creador.
Gracias a ti, las reinas se han vuelto hermosas, dijo finalmente el anciano guardián del fuego. Su voz era suave, apenas audible entre el bullicio de la forja. Y los enemigos, monstruosos. Echó un vistazo a un par de máscaras teatrales que representaban peces alados con rostros feroces. El rostro es difícil de cambiar. El metal no. El metal es como la arcilla. Podemos mostrar lo que queramos, y lo que queremos es la verdad, respondió el artesano, sin apartar la vista de su obra. La anciana guardiana del fuego, a quien el alumno de la noche llamaba maestra, avanzó un poco más, con las alas plegadas, cada paso con cuidado, tratando todo en la habitación con la misma reverencia que las bibliotecas de la guardiana del fuego. ¿Estará listo?, preguntó finalmente el guardián del fuego. No tenía tiempo para un intercambio de palabras. ¿Te refieres al hijo de la noche?, respondió el creador, dando un último golpe con su martillo antes de alzar la vista y encontrarse con la mirada del anciano, que aún permanecía cubierto por la ropa. La del ojo, sí, corrigió con tono definitivo. La máscara completará la transformación que la reina ha deseado. No es un disfraz ni un traje teatral. Es una corona, para una profeta. El artesano exhaló largamente, dejando el cincel y el martillo sobre el banco de trabajo. El oro ya se está fundiendo. Lo he purificado 6 veces. Una más y lo moldearé. Estará listo en 2 días, respondió el herrero. Miró hacia la fragua, donde el metal burbujeaba suavemente. El oro es un metal maleable, como un dragón joven es un alumno dócil. Pero ambos se resisten a la perfección, continuó el creador. Cada golpe de martillo, cada roce de pluma, deja huellas. Recuerdos. Expectativas. Entonces, que los fantasmas sirvan al ojo, y el ojo servirá a la reina. A través de ella, una extensión de la voluntad de Escarlata. Debe olvidar que alguna vez fue otra cosa que el ojo, dijo el anciano. Su tono era firme, no como el que usaba con el dragón nocturno. Era el tono de quien dicta un decreto. El artesano guardó silencio un instante, inclinándose hacia adelante para recoger el metal que se enfriaba con sus viejas garras. Lo inspeccionó un momento, estudiando el hierro forjado. Lo tiró a la basura, a una pila donde otros materiales corrieron la misma suerte. El metal era defectuoso. Se habría agrietado, explica, mirando de reojo al anciano. ¿Deben llevar los ojos pelados, como usted ordenó?, preguntó finalmente. No. Déjenlos en paz. Que el mundo los vea y sepa que todos sus secretos están al descubierto. Su visión no puede ocultarse ni obstaculizarse. Los labios del anciano se curvaron ligeramente. Muy bien. Estará listo. La reina tendrá a su profeta, bien. Tu trabajo siempre es excepcional, Tauro, dijo el anciano, y el creador se estremeció levemente. Sabes que abandoné ese nombre hace mucho tiempo, siseó el creador. El nombre perduró, en el calor de la forja, pesado como una acusación. No debemos olvidar el pasado. Aunque el resto del reino celestial lo haya olvidado, nosotros aún lo recordamos, por supuesto, gruñó el fabricante, en voz baja. Entonces os dejo solos. Volved a vuestro trabajo. A forjar la pieza clave del arma más poderosa de la reina, dijo el anciano, volviéndose hacia la entrada de la forja. Aprecio mucho más la soledad que cualquier compañía tuya. Cuando el anciano se marchó, el creador, Tauro, miró hacia su banco. Una corona para un profeta, dijo en voz baja, aferrándose con sus garras a las herramientas. O una cadena, para un niño. Día 57 de la segunda temporada. El monasterio de las guardianas del fuego permaneció extrañamente silencioso durante todo el día. Ni entrenamientos de combate, ni pruebas de resistencia, ni demostraciones de cuánto tiempo podía volar. Solo meditaciones. Todo un día, pasado en la biblioteca, leyendo pergaminos que ya se había memorizado. Los cuidadores guardaban silencio, interrumpiendo siempre sus conversaciones cada vez que la veían, observándola entre susurros. Ese día tampoco le permitieron comer, solo beber agua. La maestra había dicho que era necesario, que ese día era una especie de día de purificación. No sabía qué significaba eso. Nunca había oído que hoy fuera un día especial. Los demás comieron, los vio hacerlo. Pero a ella no le permitían. Eso la puso nerviosa. Estaban a punto de terminar su entrenamiento con las guardianas del fuego. Se suponía que pronto estaría lista para servir a la reina plenamente. Aunque le entusiasmaba un poco la idea, seguía sin entender qué ocurría. Sus mentes seguían tan herméticas como siempre, pensando en acertijos extraños y en un idioma que Mon desconocía, aquella antigua escritura de los alados del cielo que custodiaban con tanto celo.
Mientras yacía en la biblioteca, releyendo distraídamente otro pergamino que había memorizado, lo sintió. Ese extraño pinchazo detrás de los ojos, agudo, irritante, que le oprimía la mente. Estudiante, dijo la profesora, y ella alzó la vista para verlo. No lo había oído entrar, ni había sentido su presencia al acercarse. Eso la asustó un poco. Sí, maestra, respondió ella. Ven conmigo. Es la hora, dijo, girándose rápidamente, sin dar tiempo a reaccionar. Se puso de pie rápidamente y lo siguió. ¿Hora? ¿Tiempo para qué? Ha llegado el momento de concluir tu estancia, de culminar la misma. ¿Recuerda de qué hemos hablado tú y yo durante el último mes?, respondió, conduciéndola a través del monasterio. ¿De qué habían hablado? ¿De tatuajes? Eso era todo lo que recordaba, no lo harían, ¿verdad? A medida que la conducían más adentro, un nudo de pavor se le formó en el estómago. Si eso era lo que estaban haciendo, ya lo había pensado antes, creía que podría ser apropiado, dentro de unos años, tal vez, pero no ahora. No sin que ella lo supiera, finalmente, llegaron al final de su viaje, al final de lo que pareció una pequeña procesión fúnebre. Una gran cámara, de forma similar al pabellón donde celebraban el ritual anual del fuego al que Estia la había llevado. Allí, sentados a su alrededor, se encontraba el resto del alto mando de los guardianes del fuego, ancianos marcados con sus propios tatuajes, con los ojos cubiertos por aquella tela roja. En el centro, un brasero ardía con fuerza, crepitando con su calor. Un dragón solitario estaba sentado junto a él, con pequeños recipientes y herramientas dispuestos ante él. No sentía calor. Sentía frío, y su respiración se aceleraba a pesar de todo el entrenamiento contra el miedo. El miedo es el asesino de la mente, la pequeña muerte, repitió el mantra de Estia en su mente. No sirvió de nada, no allí. Seréis marcados, como nosotros. Pero la vuestra será diferente, porque cumplís un propósito distinto al nuestro. No dolerá demasiado, ni siquiera los guardianes del fuego marcarían a un dragón bebé sin alguna forma de mitigar el dolor. Ven, niña. Acuéstate. Cuanto antes termines, antes podrás descansar. Dio un paso al frente, guiándola al centro de la habitación circular. Ella lo sintió. Todas las miradas la observaban. La habitación estaba en silencio, salvo por el crepitar del fuego. Pero, intentó hablar, expresar sus miedos. No le salieron las palabras. No podía escapar. La arrastrarían de vuelta y la castigarían por su debilidad. El pendiente le producía una sensación de hielo contra la piel. Pero nada. La reina lo ha pedido, niña, así será. El tono de la maestra era más firme. No llegaba a estar enfadada, pero sí tenía un tono cortante que no dejaba lugar a dudas. Moon tragó saliva, echó una última mirada a su alrededor, antes de inclinar la cabeza y seguir caminando. El dragón del centro, sentado junto al fuego, no vestía como los demás guardianes del fuego. Su velo era negro y le cubría los ojos con fuerza. Sus tatuajes eran largos y elegantes diseños de espirales, de fuego y agua, las 3 lunas en su hombro izquierdo y el sol brillando con fuerza en el derecho. Mientras Moon se recostaba, le acercó una taza. Moon la miró un instante. Dentro había un líquido de color ámbar, casi dorado, con remolinos de materia vegetal. Bebe. Te adormecerá el dolor, dijo el tatuador. Su voz era suave, casi musical. La maestra la observó en silencio. Ella obedeció, tomando con cuidado la taza, oliendo su contenido por un instante, antes de beberlo todo. Estaba frío y amargo en su lengua. Lo sintió de repente, con la mente casi nublada. Si no hubiera estado ya tumbada, probablemente se habría caído. La sensación se extendió por todo su cuerpo, empezando por las puntas de las alas y el extremo de la cola, un hormigueo, como si se le durmieran las extremidades. Cuando el efecto se apoderó por completo de ella, el mundo se volvió casi onírico. Los colores del fuego se enroscaban en su visión, las siluetas de las guardianas del fuego se difuminaban ante sus ojos. No podía distinguirlas, no podía formular pensamientos claros. Era como si su mente se le hubiera escapado de las manos. El fuego parecía palpitar, casi como un latido. No podía distinguir nada, una mezcla de voces, pero era como si estuviera bajo el agua, incapaz de percibir los detalles. Un leve zumbido, cuando el tatuador se acercó. Lo sintió, el primer pinchazo de la aguja, y la última pizca de esperanza se extinguió, como combustible para el fuego.